Bueno, iniciamos hoy la ronda de entrevistas con los distintos protagonistas de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio. En este caso concreto, hoy nos acompaña Alberto Montero, candidato número 1 de Unidos Podemos por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados. Gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, elecciones a la vista de nuevo. ¿Cómo afrontáis una nueva ronda? Pues con la misma o con mayor incluso ilusión que las del pasado de diciembre, ¿no? Porque creo que los resultados y el desarrollo de la pre-campaña y de la campaña han ido mostrando cómo pues, hay ganas y voluntad de cambio, que hay interés por realmente por apostar por un grupo político que trata de revertir muchas de las políticas que nos han llevado a esta situación, que aparentemente es una situación de recuperación, pero que creo que es recuperación en las grandes cifras, pero sigue siendo de gran sufrimiento para las personas, ¿no? ¿Por qué no tenemos gobierno a día de hoy? ¿Qué se ha hecho mal o era necesario? ¿Por qué no tenemos gobierno a día de hoy? Pues yo creo que hay distintos motivos, ¿no? Primero, creo que los partidos tradicionales no han sabido entender que los ciudadanos ya no están dispuestos a apoyar mayoritariamente una única opción política, que se ha abierto mucho el panorama de la política y de los grupos políticos y de la representación de distintos intereses en el conjunto del país. Creo que tantos años de alternancia en el poder de un partido o de otro han hecho que se haya perdido la cultura del diálogo, de la búsqueda de consensos, de la búsqueda de mínimos comunes denominadores para gobernar en favor de las mayorías sociales este país. Y luego creo que hay un problema esencial, ¿no? Y es que mientras que esos dos son generales, el concreto en este caso fue que el Partido Socialista, sabiendo desde el primer día de la investidura que por otro camino distinto al pacto con Ciudadanos podía haber llegado a un acuerdo apoyándose y compartiendo gobierno con nosotros, con Podemos, y apoyándose en el voto de distintas y en la abstención de distintas fuerzas políticas, pues decidió emprender un camino que era aritméticamente imposible, no sumaban lo suficiente como para constituir gobierno. De manera que ahí hay un elemento de responsabilidad concreta y particular que es ese, ¿no? En este caso. ¿Esta segunda ronda, estas segundas elecciones, son buenas, malas, necesarias? Son necesarias porque nos quedamos, uno, sin gobierno, y dos, porque creo que expresan precisamente y que estos 4 meses y desde que se disolvieron las Cortes expresan la situación de casi empate en el que nos hemos quedado dos fuerzas políticas y la necesidad de una tercera de asumir su responsabilidad histórica si efectivamente están comprometidos con el discurso que mantienen, ¿no? Esas fuerzas políticas que confrontan son el Partido Popular y las políticas que nos han traído hasta aquí, y por otro lado nuestra propuesta política que planteamos en Unidos Podemos, y el tercero que va a actuar necesariamente como árbitro es el Partido Socialista, que deberá decidir si apoya una gran coalición del Partido Popular o, sin embargo, está comprometido con el cambio, como no para de reiterar en todas sus exposiciones públicas, ¿no? El cambio en este país necesariamente pasa por nosotros, y al mismo tiempo nosotros entendemos que el cambio en este país necesariamente pasa por el Partido Socialista. Si ellos no lo quieren o no lo saben ver, pues tenemos un problema. ¿Qué tal la unión con Izquierda Unida? Yo creo que interesante, es decir, que es una unión coyuntural y que tiene dos elementos que la definen, ¿no? Uno, tratar de solventar de alguna manera la injusticia que supone la ley electoral en este país, donde con casi 1 millón de votos Izquierda Unida, Unidad Popular solo obtuvo 2 diputados, mientras que nosotros con 5 millones, que son 5 veces más, obtuvimos pues casi 40 veces más diputados. Casi 35 veces más diputados. Acá teníamos casi 69. Y por otro lado,
el hecho hace alusión a eso que te planteaba hace un momentito, ¿no? El que nosotros en concreto venimos de los movimientos sociales, de las plazas, venimos de espacios donde la búsqueda de soluciones ha pasado siempre por el diálogo y la búsqueda de consensos. Entonces, con Izquierda Unida, Unidad Popular, ha sido fácil entenderse porque había una columna vertebral lo suficientemente importante de elementos para el cambio que permitían llegar a este acuerdo que se ha fraguado en esta coalición electoral. Hay cosas que nos separan, por eso vamos cada uno con un programa diferenciado, pero sin embargo hemos reconocido 50 puntos en común para el gobierno de este país que pueden unirnos. Por lo tanto, no, cuando hay cosas que te unen, que además creemos que son buenas para el conjunto de la ciudadanía, no tenemos ningún problema en mezclarnos, ¿no? A la hora de conformar esas listas de la nueva formación de Unidos Podemos, ¿ha habido dificultades? No, ninguna. Por nuestra parte, lo que se planteó fue respetar las primarias y tratar el resultado de las primarias y por otro lado, tratar de incorporar a miembros de la coalición en distintos espacios con puestos de salida. En el caso concreto de Málaga, pues se incorpora la segunda candidata, Eva García Sempere, en un puesto que, pues sí, con que solo se repitieran los resultados de la vez anterior ya es un puesto de salida, y además pretendíamos no solo que se quedara diluido en una coalición entre Izquierda Unida, Unidad Popular y Podemos, sino que además incorporara a otros agentes del cambio que han estado presentes en todos los movimientos y mareas a favor de la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales en este país, ¿no? Entonces se han incorporado pues desde una compañera que viene del municipalismo en Málaga ahora a otros agentes que pues estaban ahí. Por ejemplo, el candidato número 1 al Senado es Carlos Hernández Pecci, que fue durante 8 años presidente del Colegio de Arquitectos, que fue uno de los primeros que denunció la burbuja inmobiliaria, que se sabe de su trabajo continuo en defensa del bien común que supone pues el preservar territorios, paisajes, costa, agua, y no como hemos visto que se ha destruido durante todos estos años, ¿no? Los partidos políticos siempre dicen que sus listas son las mejores que pueden llevar. En este caso, ¿son las mejores listas que podéis llevar? Yo creo que está feo que lo diga yo, que soy el que la encabezo, pero creo que es una lista lo suficientemente plural, lo suficientemente expresiva de esa voluntad y esa capacidad de cambio recogida en el día a día del ejercicio militante de muchas de esas personas, ya vengan de Podemos, ya vengan de Izquierda Unida, Unidad Popular, ya vengan de Málaga ahora o ya vengan del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que me parece que permite verla de esa manera. Probablemente el peor de todos sea quien la encabeza. Bueno, tras las elecciones parece que esa unión entre Podemos e Izquierda Unida puede llegar a mantenerse. No sé cómo ves esto. Yo creo que habrá que esperar a que pasen las elecciones, es decir, que yo ahora estoy en modo de 26 de junio y que a partir de ese momento habrá que verlo. En principio es una coalición electoral, un matrimonio de conveniencia para tratar de superar esos dos problemas que te planteaba, es decir, la injusto reparto de escaños que proporciona que determina la ley electoral por un lado y la necesidad de cambiar este país. Por dónde luego fluyan los distintos proyectos políticos habrá que verlo, pero yo creo que cada uno mantiene su ADN de una forma muy definida. Por eso insisto, los programas siguen siendo separados, cada uno el propio, y Izquierda Unida entiendo que seguirá su camino y nosotros el nuestro. Bueno, Pablo Iglesias definía hace escasas fechas a Unidos Podemos como la nueva socialdemocracia. ¿Qué le parece esa afirmación? Pues creo que en un momento en el que se están recomponiendo las categorías políticas, donde la socialdemocracia, el contenido esencial de la socialdemocracia, no el nombre, o sea, no el eslogan, no la utilización de la palabra sin significados concretos detrás, es decir, creo que es un significante que se ha quedado ahí vacío, sobre todo de que el Partido Socialista empezó a aplicar políticas contrarias a los intereses de la mayoría. No voy a
No voy a poner muchos ejemplos que están en la mente de todos, pero el que una Constitución que era intocable a todos los efectos se pudiera reformar entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el mes de agosto y con agostidad y alevosía, es expresivo de que si un partido entiende que los intereses de la deuda pública tienen que estar antes de la atención a los dependientes, de los gastos sociales en materia de educación, en materia de sanidad, es que si se autodenomina como socialdemocracia, no ha entendido nada. Creo que la socialdemocracia es una etiqueta muy respetable que define muy bien el contenido concreto de nuestras políticas, que pasan esencialmente por recuperar las políticas socialdemócratas que se aplicaron en Europa en los años 60, en los años 70, evidentemente adaptadas a las circunstancias del momento presente. En estos días, como viene siendo habitual, se habla mucho de encuestas, las cuales os posicionan en un previsible segundo puesto detrás del Partido Popular y delante del Partido Socialista y creciendo. No sé, ¿contentos? ¿Cautos? Siempre cautos por distintos motivos, es decir, que veíamos, esto suena a dicho muchas veces, pero es que es la realidad, es decir, que en estos momentos ser sociólogo político, sociólogo electoral es una profesión de riesgo, pero no porque se equivoquen de forma más, o sea, por incapacidad, ¿no? Es decir, es un problema técnico, el problema de que no tienes un registro histórico del partido que haga ver cuánto de lo que los ciudadanos y ciudadanas declaran en las encuestas se traduce luego efectivamente en voto el día de las elecciones. Eso por un lado, y luego el hecho de que muchas de esas encuestas están pagadas por medios de comunicación que a su vez están en manos de determinados grupos de poder económico, financiero e incluso de forma indirecta política. Por lo tanto, muchas veces son más un mecanismo para condicionar el voto que para pulsar el voto, es decir, para incitar a que se vote en una determinada dirección o en otra, que para saber efectivamente qué es lo que la gente quiere votar. Y como sabemos de eso, porque tenemos especialistas en esos temas, pues lo que hacemos es siempre ser muy cautos con las encuestas. Nos gusta más pulsar el ambiente electoral en las calles, en las plazas, en los actos, en los mítines, que en las portadas de los periódicos. Más allá de las encuestas, ¿cuál es el objetivo real de Unidos Podemos para el próximo 26 de junio? ¿Cuál es el objetivo marcado? El objetivo a marcar es constituir un gobierno que permita cambiar las políticas contra el bienestar, contra el empleo y contra los derechos sociales de los ciudadanos españoles que se vienen aplicando con la excusa de la crisis durante los últimos años. Creo que ese es el gran objetivo, el que cualquiera que se presenta a estas elecciones con la bandera que nosotros llevamos, la del cambio, reivindica. Cambiar lo que hasta ahora se hace contra las mayorías. En un país en el que el 30% de la población está o en la pobreza o en el umbral de la pobreza, es decir, que cualquier contingencia puede provocar que pases de una situación a otra de una forma terrible, nadie puede decir que esto es una recuperación económica y que estamos saliendo de la crisis. En tanto, no se salga de la crisis saliendo todos y todas, no solo el 60% o el 70% que de alguna manera consigue salvarse. Ya hablábamos en las anteriores elecciones con compañeros de Podemos también, que se trataba de un momento histórico en el que muchas fuerzas políticas aparecían en el panorama nacional. ¿Podemos decir que ya se ha roto el bipartidismo que caracterizaba al país? Sí, completamente, pero se ha roto por propio cansancio y por propia abuso de las posiciones de poder y de las mayorías absolutas que han hecho los anteriores partidos y que han demostrado que la gente está cansada de eso, que está cansada de que los representantes no representen a los representados. Alguien que lleva 20 años de diputado se ha alejado tanto, y eso te lo puedo asegurar yo, que he pasado 4 meses en el Congreso, las
moquetas del Congreso no sé lo que tienen, pero atraen de una forma especialmente poderosa hacia los que entran allí. Por eso nosotros primero limitamos nuestra presencia de forma estatutaria a 2 legislaturas, a 8 años como máximo, 2 legislaturas normales, 8 años como máximo, de manera que nadie haga de esto su modo de vida, sino que esto es una situación coyuntural. Yo me gano la vida como profesor de universidad y espero volver en cuanto me corresponda a mi universidad, que yo me siento universitario. Y ese es parte del problema, ¿no? El que se ha marcado tal distancia entre los partidos políticos tradicionales y los políticos tradicionales y la ciudadanía, que es difícil que la gente no quisiera abrir las ventanas a aires nuevos, ¿no? Los partidos tradicionales hablan de las nuevas fuerzas emergentes como inexpertas para tomar la rienda del país. No sé cómo ven. Pues habría que preguntarle al Partido Socialista si ellos se consideraban inexpertos cuando en 1982 llegaron al gobierno, o habría que preguntarle al Partido Popular si ellos se consideraban inexpertos cuando en 1996 llegaron al gobierno. Es decir, que alguna vez tiene que ser la primera. La experiencia no es solo la la experiencia o la inexperiencia parece que es un valor que no hay que suena peyorativo. Yo creo que lo que entra es unos altos niveles de cualificación por parte de los, por lo menos en nuestro caso, por parte de los políticos que se incorporan, y luego hay que tener en cuenta que este país tiene una magnífica administración que hace que, a pesar de que llevamos 6 meses sin gobierno, el país no se ha hundido, los médicos siguen estando en sus puestos, los maestros siguen estando en sus puestos. Es decir, que lo que hace falta es dirección política y que la estructura del Estado la mantienen las estructuras del Estado, de manera que la experiencia es aportar miradas nuevas, visiones nuevas y formas de comprensión nueva de la realidad sobre formas de comprensión y de entendimiento de las instituciones que creemos que son distintas y pasadas ya. Los resultados electorales nos dejarán un panorama en el que será necesario pactar. No sé qué línea tenéis marcada desde Unidos Podemos a la hora de afrontar esos pactos. Pues los pactos van a venir definidos por los contenidos, es decir, que los pactos no... Se puede pactar para hundir un país o se puede pactar para cambiar un país, se puede pactar para recuperar la capacidad adquisitiva de las pensiones o se puede pactar para mantener en la situación por debajo de la pobreza al 23% de los pensionistas de este país que viven en la pobreza, por ejemplo. ¿Que esas medidas que han llevado a congelar las pensiones son el resultado de un pacto? Sí. ¿Que el pacto es bueno en sí mismo? No. Por lo tanto, el pacto viene definido por el contenido del pacto. ¿Cuáles son las líneas rojas? Pues la veremos en función de con quién nos toca pactar. Lo que sí es evidente es que nosotros no nos vamos a sentar, o sea, no vamos a pactar un gobierno donde cedamos la política económica a un partido liberal, como pretendía hacer los dirigentes del Partido Socialista. Es decir, no tenía ningún sentido que nos ofrecieran, sí, estamos de acuerdo en toda la política social, pero en la política económica vamos a hacer lo que dice Ciudadanos. Mire usted, no. Política económica y política social tienen que ir de la mano. La política social no puede estar para recoger a los damnificados de la política económica, a los damnificados de la creación de empleo precario, a los damnificados de los bajos salarios, a los damnificados de todo lo que ocurre en el ámbito económico. La política social tiene que ir de la mano para reforzar esos mimbres, ¿no? En el caso de que Unidos Podemos llegue al gobierno, ¿cuáles son las primeras medidas que hay que tomar? Creo que las primeras medidas que hay que tomar es no olvidar la situación de emergencia social en la que vive 1/3 de este país. Es decir, no podemos seguir mirando hacia otro lado como si no estuviera ocurriendo nada, como si la recuperación hubiera llegado para quedarse. Ya vemos que los últimos datos, a pesar de que se sigue incrementando el empleo, primero, cada vez se crea menos empleo y cada vez es de peor calidad y con menor remuneración. Por eso el problema de las pensiones. Es decir,
Cuando el año pasado, por ejemplo, por daros un dato, el año pasado se creaba empleo a un ritmo de casi el 4%, 3 y pico por ciento. Sin embargo, los ingresos a la seguridad social apenas crecían por encima del 1%. ¿Qué significa eso? Pues que los salarios que están cobrando esos nuevos empleados que se incorporan al mercado de trabajo y las cotizaciones a la seguridad social que pagan son tan bajas que nos genera un problema por otro lado. Por eso decir que la mejor política social es crear empleo es una falacia. Depende del tipo de empleo que crees, el resultado en términos de políticas sociales va a ser uno u otro. Era lo que trataba de decirte cuando políticas sociales y políticas económicas tienen que ir de la mano. Porque si aplicas políticas económicas liberales por un lado, las políticas sociales van haciendo que los agujeros de la red de seguridad sean cada vez más grandes y la gente se te cuele por debajo. Entonces las medidas son de emergencia, las medidas de emergencia social. Con un país en las que hay que pelear el que los comedores se abran en verano, porque si no los niños, hay muchos niños que no tienen acceso a comer 3 veces al día o a comer caliente, en un país en la que hay miles de familias que tienen problemas para atender los pagos energéticos, en un país en el que hay 1.600.000 familias sin ningún tipo de ingresos en el hogar, en un país donde más del 50% de los desempleados no tiene cobertura. Seguimos en una situación de emergencia social, por mucho que nos guste mirar hacia otro lado. En muchas ocasiones se criticó a Podemos, en este caso, porque se decía que algunas de las medidas del programa electoral eran inalcanzables o no eran factibles. No sé. Yo creo que hay dos problemas. Uno, el problema de la utilización interesada por los otros partidos y por los medios de comunicación, no por el medio en sí, sino por los grupos de poder que están detrás, de tratar de ofrecer el que no hay alternativa a lo que hay. Y creemos que eso ya supone un grave perjuicio para la conciencia democrática y los comportamientos democráticos en este país. Es decir, que el plantear el que no hay alternativa a lo existente es una suerte de totalitarismo que hay que revisar. Pero por otro lado, muchas de esas medidas, las primeras estaban planteadas para el programa europeo, eran para Europa, y las que se han planteado para el programa económico, para el programa para las generales del 20 de diciembre, que es el que repetimos con algunos ajustes menores para el 26 de junio, llevan una memoria económica detrás. Memoria económica donde había elementos tan relevantes como que había que irse a negociar a Bruselas sobre la senda de reducción del déficit. Al principio, todos nos decían que eso era de locos. Ciudadanos, Garicano, mandó a Bruselas a Garicano para sondear la posibilidad de que eso ocurriera. El Partido Socialista ya lo plantea abiertamente. El Partido Popular, teníamos declaraciones de hace unas semanas de Margallo diciendo que ya estaba bien de la austeridad. Es decir, que, bueno, creemos que lo que vamos planteando cuesta que se entienda, pero al final acaba entendiéndose y acaba convertido en sentido común. Bueno, hablando un poco ya más en ámbito local, recientemente algunos de los candidatos de Unidos Podemos habéis visitado el conjunto dolménico, sí, aquí en Antequera. No sé desde el gobierno qué medidas se pueden tomar para impulsar Antequera, o qué desde la provincia de Málaga llevar. Una de las iniciativas que planteábamos, porque Antequera nos parece uno de los espacios más interesantes en la provincia en sí mismo y al mismo tiempo más desaprovechado históricamente. Es decir, el que estés en el centro de Andalucía y que no tengas el puerto seco, que supone un centro de distribución logístico fundamental, no solo para Antequera, sino para el conjunto de Andalucía, nos parece una auténtica barbaridad. El que en su momento se apostara a favor del anillo ferroviario, tratando de llegar recursos europeos, cuando había una plataforma de ciudadana planteando abiertamente que eso ni iba a crear los empleos que se esperaban, ni era un elemento de futuro para la comarca, nos parecía que era significante, cuando todavía tenemos sin conectar el corredor mediterráneo desde el puerto de Algeciras para toda la costa mediterránea, y que necesariamente tiene que pasar por aquí, cuando falta por electrificar la línea hasta Bobadilla, por ejemplo. Entonces, yo creo que el puerto seco constituye uno de los elementos fundamentales de dinamización de la comarca en términos logísticos y en términos de creación de empleo, al tiempo que permite seguir explotando la vega de forma
sostenida y sostenible, que era lo que el anillo ferroviario podía poner en riesgo. Sí, lo decía, y se ha reclamado desde la Junta de Andalucía recientemente, ese corredor ferroviario es necesario para... Completamente necesario, es decir, en tiempos en los que el transporte por carretera, con la proximidad cada vez más cercana del agotamiento de los recursos no renovables, el encarecimiento más que previsible en los próximos años del petróleo y demás, pues hace que haya que pensar en otro tipo de medios de desplazamiento, de medios de movilidad, no solo de mercancías, sino también de personas, que hagan que debamos anticiparnos a lo que se viene, y quienes ya antes lleguen pues tendrán una mejor posición competitiva frente a los demás. Más allá de la infraestructura, uno de los temas que más preocupan a la población, y teniendo la Vega de Antequera, es la agricultura. Sí. ¿Cómo se potenciará eso? Pues yo creo que en el marco de la agricultura hay tanto por hacer como se ha dejado de hacer en todos estos años. Es decir, que Andalucía, que ha tenido un gobierno socialista durante 30 años, o sea, que no es que es un gobierno que ha llegado al poder y que no ha tenido tiempo para implementar las políticas de medio o largo plazo, sino que le ha dado tiempo a hacer políticas de corto plazo, de medio de medio plazo y de largo plazo, si hubiera querido y con una mirada estratégica. Si eso lo tenemos en cuenta, pues deberíamos haber pensado que todos estos años de gobierno de una misma línea política deberían haber dado lugar a un cambio productivo significativo, no solo en Málaga y en la Vega de Antequera en concreto, sino en el conjunto de Andalucía. ¿Y qué ocurre? Pues que seguimos apostando por los mismos sectores. Evidentemente el de la construcción en declive, pero todo el mundo esperando a ver si un mes repunta el consumo de cemento para decir ya hemos terminado del hundimiento del sector de la construcción y esto va a volver a ser lo que fue, o el sector o el otro gran sector, que es el sector turístico, que es cierto, estamos recibiendo cifras récord de turismo, pero al mismo tiempo nos encontramos con datos tan desoladores como el que las camareras de piso se les está pagando en la Costa del Sol a 2 euros la hora, mientras se dejan las espaldas limpiando habitaciones, haciendo camas y poniéndolo todo en condiciones para que el turista se encuentre con una calidad buena a un precio razonable, pero no a costa de las espaldas de tantísimas mujeres, ¿no? Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay que plantear un cambio en el modelo productivo que pasa, y a mí me parece que en la zona, teniendo en cuenta la riqueza de la Vega de Antequera, pasa por el sector de la transformación. En torno al 2% de la producción primaria que se genera en Andalucía se transforma, el resto se sale hacia otros territorios que son los que les incorporan el valor añadido, mientras que aquí nos quedamos con la producción primaria. Y es fundamental que acompañemos el sector primario de la producción con la transformación en el sector secundario, ¿no? ¿Qué le parece el reparto de las ayudas de la PAC? Me parece una aberración el que las ayudas se planteen en función de la extensión, y eso da lugar a que grandes terratenientes de esta región reciban ayudas millonarias, mientras los pequeños productores se las ven y se las desean para poder pagar el sello agrario, pues es una auténtica aberración. Hablando un poco ya de temas que tocábamos antes, las distintas encuestas, el tema que más preocupa a los españoles sigue siendo el desempleo. Sí. Hablábamos un poco de las medidas que se podían tomar, pero ¿qué se puede hacer concretamente para...? Pues lo primero que hay que hacer es decir que uno está preocupado por el desempleo y poner la creación de empleo decente, bien remunerado y cualificado en el objetivo fundamental de la política económica. Es decir, no irse a negociar a Bruselas una reducción del déficit público por el propio objetivo del déficit público, sino irse a Bruselas a negociar una reducción de la senda de reducción del déficit público, de la senda de ajuste fiscal, para poder generar empleo. Porque eso es fundamental. Llevamos más de 7 años con una tasa de desempleo por encima del 20%. El Partido Popular puede decir que que cuando cogió el gobierno ya tenían esos niveles de desempleo. Pero es que han pasado 4 años,
Han aprobado 5 presupuestos y los últimos datos siguen diciendo que estamos por encima de la tasa del 20%, el segundo detrás de Grecia. Por lo tanto, algo se ha estado haciendo mal. Nosotros apostamos por un cambio en el modelo productivo que sea al mismo tiempo generador de empleo de cualificación. Hemos reelaborado, nos han elaborado, mejor dicho, expertos en materia de energías renovables, cuál debería ser el plan de transición energética que necesita este país. En una región, o en un país como España, y en más concreto en una región como Andalucía, que tiene muchas más miles de horas de sol al día que Alemania, y que sin embargo Alemania produce más energía fotovoltaica que España. Es decir, que hay sendas para la creación de empleo de calidad con perspectiva de ayudar al cambio de modelo productivo, de no tener que depender tanto del turismo, de no tener que depender tanto de la construcción, de fomentar al mismo tiempo la industrialización en el sector de la transformación y que nuestro aceite se vaya a Italia para que allí lo comercialicen a precio de oro, imponiéndole una botella preciosa y una etiqueta todavía más bonita, que se genere ese valor añadido aquí, porque es la única forma de generar empleo y riqueza en el territorio, ¿no? Eso acompañado de políticas sociales que son muy intensivas en empleo, como ocurre en el resto de Europa. ¿Por qué la tasa de actividad de las mujeres en países nórdicos es mucho más alta? Es decir, hay muchas más mujeres en el mercado de trabajo que en España. Esencialmente porque tienen una mayor cantidad de servicios sociales que es cierto que están feminizados, pero que permiten la incorporación de la mujer en esos espacios de una forma mucho más activa. Ahí hay espacios de trabajo para hombres y para mujeres que en estos momentos en España estamos desaprovechando, con las consecuencias que además tiene en que tenemos unos servicios sociales pues de baja calidad. ¿Es posible bajar los impuestos? Es posible bajar los impuestos si quieres menos estado de bienestar, evidentemente. La anterior reforma fiscal del Partido Popular nos ha costado 8.000 millones. Eso se traduce en que hay 8.000 millones menos de ingresos para gastar en sector público. Si uno quiere tener los servicios públicos de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia, los países con los que se comparan otros partidos políticos que dicen nuestras políticas miran hacia allí, uno tiene que tener los niveles de recaudación impositiva que tienen aquellos países. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo que la estructura fiscal sea más progresiva, es decir, que no solo paguen los trabajadores por cuenta propia, que tienen sus nóminas controladas, sino que pague todo el mundo y pague más quien más tiene, luchando contra el fraude fiscal, luchando contra la evasión fiscal. Es decir, eso hay elementos que los propios inspectores de Hacienda o los propios técnicos de Hacienda te dicen por dónde hay que tirar para hacer una reforma fiscal que no sea gravosa, costosa para las clases medias y que reparta de una forma más justa el peso del estado de bienestar. Lo contrario es, yo creo que es, si pudiera lanzar un único mensaje hoy, sería ese: si reducen los impuestos, se reducen nuestras estructuras de bienestar, no hay más. Podemos siempre, se ha definido por luchar contra los desahucios, también un problema sí. que atesora España. ¿Qué medidas se pueden tomar para también dar a la familia esos suministros mínimos vitales que quizá podrían evitar muchos desastres? Bueno, en primer lugar, nosotros incorporamos en nuestro programa las 5 propuestas de la plataforma de afectados por la hipoteca, las hacemos propias desde el minuto 1. Y en segundo lugar, nosotros planteamos una proposición de ley, la ley 25, que se aprobó y que se votó y se aprobó en el Pleno. Evidentemente ha quedado en nada por el fin de la legislatura y por la no constitución del Gobierno, donde se detallaban precisamente esas propuestas. Es decir, planteamos que cada hogar tiene que tener un consumo mínimo vital garantizado. Y ese consumo mínimo supone que, en función del número de personas y de la renta que entra en ese hogar, pues se atiende con mayor o menor intensidad las necesidades sociales. Planteamos igualmente la necesidad de que el Sareb, que ha comprado el Banco Malo, que ha comprado o que ha absorbido parte del parque inmobiliario de la banca privada y que lo ha nacionalizado,
porque eso es algo que a los ciudadanos también les debe quedar claro. Cuando el Sareb compra o absorbe parte de los activos inmobiliarios en riesgo, en dificultades de la banca privada, lo que está haciendo es nacionalizarlo para luego venderlos y recuperar ese dinero, pues ese parque transitoriamente debe de estar destinado al alquiler social, más el apoyo de las políticas a nivel municipal, de acompañamiento y demás, que sabéis perfectamente que con la reforma de la ley de bases del régimen local, pues ha ido retirando competencias a los ayuntamientos más pequeños en materia de asistencia social, lo que hace que las personas que más lo necesiten, en los espacios donde más lo necesiten, se encuentren con dificultades. Y si seguimos hablando un poco de los problemas que preocupan a los españoles, otro y que afecta mucho a la clase política es el tema de la corrupción. No sé cómo afecta eso a la clase política. ¿La población tiene una visión de vosotros distinta a la realidad? ¿Quién ha provocado esto? ¿Cómo hay que luchar? Hombre, cuando tienes a dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español encausados en un proceso penal por malversación, por prevaricación con respecto a los fondos de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo, cuando todavía está abierto el proceso y la investigación judicial sobre los sobre los cursos de formación, cuando tienes a la Púnica, cuando tienes a la Gürtel, cuando tienes la corrupción extendida por todo el país, y siempre aparecen los dos partidos que han estado gobernando en este país en distintos espacios, pues lo que te encuentras es con que te encuentras con no solo con la sospecha, sino con la confirmación de que esos partidos han puesto las instituciones al servicio de sus proyectos, del enriquecimiento personal en algunos casos. No digo que sea el caso de Griñán o de Chávez, del enriquecimiento personal en algunos casos que sí son evidentes y palmarios, y de la financiación ilegal de su partido en otros, ¿no? en la mayor parte de ellos. Cuando tienes al Partido Popular, que ha sido imputado en un proceso, pues lo que te encuentras es con que hay una dirigencia en los partidos políticos que ya no es que sea sospechosa, sino que es culpable de esa corrupción. Y luego tienes decenas de miles de pequeños concejales y de políticos que entienden la política como, al menos la entiendo yo, como un servicio público temporal y para tratar de echar una mano con los modestos conocimientos que tengo para ayudar a mejorar las condiciones de vida de quienes más los necesitan. De manera que creo que hay responsabilidades claras por un lado, y luego no creo que se deba generalizar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cantidad de gente que ni cobra al día y que la política le cuesta el dinero en cualquier puesto, en cualquier pueblo de esta comarca, por ejemplo, ¿no? Para ir finalizando y precisamente hablando también de la comarca y de la provincia, ¿cuáles son los resultados que esperáis concretamente en la provincia de Málaga? Ganar, ¿no? Sí, yo creo que esperamos tener unos muy buenos resultados. Yo creo que estamos en condiciones de disputar la primera posición incluso al Partido Popular, que nuestro objetivo no es adelantar al Partido Socialista, sino que es adelantar al Partido Popular, y que el cambio necesariamente va a tener que venir de la mano del Partido Socialista. Creemos que será más fácil entenderse con el Partido Socialista si lo adelantamos, pero insisto, el objetivo no son las políticas del Partido Socialista, o no es el Partido Socialista o los dirigentes del Partido Socialista en sí, lo que han llamado el sorpaso al PSOE, sino que es conseguir el gobierno de este país para revertir las condiciones de sufrimiento social en el que vive muchísima gente, ¿no? Hay localidades en la comarca de Antequera, concretamente como Alameda, Humilladero, históricamente votantes de Izquierda Unida en mayoría. No sé si eso os puede beneficiar porque ese voto vaya a Unidos Podemos, o al contrario, los votantes de Izquierda Unida pueden pensar en votar a otra formación. No sé cómo. No, yo no creo que... Yo confío en confío en que todos los votantes de Izquierda Unida ven en este proyecto un proyecto de cambio que en gran medida refleja las aspiraciones
de su propio partido. Es más, creo que hay muchísimos votantes socialistas que después de ver lo que ha ocurrido durante estos 4 meses con los pactos entre el Partido Socialista y Ciudadanos, pensarán que efectivamente la única opción de cambio que tiene este país es votar a Unidos y Unidas Podemos. Bueno, ahora Alberto ya le dejamos la cámara para que se dirija, si así lo desea, a los ciudadanos que nos están viendo desde sus casas, si hay alguno indeciso o qué mensaje le trasladaría. Pues muchísimas gracias. Pues buenas noches o buenas tardes, no sé en qué momento se emitirá este programa. Durante esta campaña ustedes habrán escuchado muchas veces pedirle el voto útil. Yo les rogaría que pensaran que no hay votos de primera ni hay votos de segunda, sino que lo que hay, el voto va a depender fundamentalmente de a quién se le da y para qué se le da. Es decir, que ese es el sentido fundamental del voto, no el votar con la nariz tapada porque no me queda otra opción. Me parece que plantear que lo que ha venido ocurriendo hasta ahora es lo único posible, que las fuerzas políticas que han gobernado el país hasta ahora son las únicas que tienen experiencia para hacerlo, y que si ese discurso hubiera sido comprada por esas fuerzas políticas en su momento, ninguna de las dos hubiera llegado al gobierno. Por lo tanto, por ese lado no teman. Y por otro lado, creo que estamos en un momento en el que vamos a jugar una especie de prórroga, donde hay un empate entre las fuerzas políticas encabezadas por el Partido Popular, conservadoras, que han generado recortes, que han producido recortes en este país en términos de derechos sociales, civiles e incluso políticos. No olvidemos que más de 2 millones de personas no pudieron votar en las anteriores elecciones porque se les dificultó el voto, con algo que tenía un nombre tan lamentable como voto rogado, tener que suplicar el voto. Si quieren apostar por esas políticas conservadoras que se han traducido en recortes y en malestar para la mayor parte de la población, ahí tienen al Partido Popular. Si quieren un gobierno de cambio, si quieren políticas progresistas que repartan de forma más justa y equitativa la carga fiscal, que generen derechos sociales y empleo para todos y para todas, tienen la opción que en estos momentos tengo el honor de representar en la provincia de Málaga, que es Unidos y Unidas Podemos. Y luego a los militantes y votantes socialistas les diría que estén a la altura de la responsabilidad histórica que estamos viviendo en este momento en este país, que se van a convertir en ese papel, van a aparecer como en ese papel incómodo que es el árbitro, pero que esperemos que estén efectivamente a favor de las fuerzas del progreso y de cambio, y no a favor de una gran coalición que supondría 4 años de más sufrimiento social para el país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto Montero, por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio. Y a vosotros, gracias por estar ahí y pasen una muy buena noche.